La Dirección de Promoción Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo presenta la tercera jornada de teatro universitario, en donde el día de hoy yo, Alejandra Rodrigo, platicaré con el maestro Fernando Briones Durán sobre el teatro universitario, orígenes, transformaciones y actualidad. El maestro Fernando Briones Durán es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras del Departamento de Teatro y del Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó cursos de actuación con Enrique Ruelas, Héctor Telles, Héctor Mendoza, José Luis Ibáñez y Marta Luna. En dirección escénica, con Luis de Tavira, José Antonio Alcatraz, Néstor López Aldeco, Ludwig Margules y Ricardo Ramírez Carnero, así como en dramaturgia, con Luisa Josefina Hernández, Jesús González Dávila y Emilio Carballido, entre otros. Actor, director y dramaturgo, profesional en cine, video y teatro, investigador actoral dentro del grupo Piel de Salmón, el cual dirige Cecilia Lemus. Actualmente es docente de la licenciatura en teatro del Instituto de Artes de nuestra máxima casa de estudios. Hola maestro, buenos días. Buenas tardes, Bienvenido ¿cómo está? sea a la tercera jornada de teatro universitario que está realizando la Dirección de Promoción Cultural. El día de hoy queremos plantear un problema, discutir un problema, o más bien una situación, un tema que hay que revisar, que ha sido importante además a lo largo de la historia del teatro mexicano, que tendríamos que decir que el teatro mexicano es bastante reciente, tiene una historia reciente con respecto a otras culturas. Y bueno, el teatro universitario. El teatro universitario en México, como sabemos, fue cuna, fue fuente de muchas manifestaciones escénicas, no nada más teatrales, que era consecuencia de una ideología que estaba ocurriendo por ahí de los años 60, finales de los 50, 70, todos 70, y surgieron pues muchas manifestaciones, teatro en las en los vecindarios, la gente se subía a las pirámides, en la calle, se tomaban los espacios callejeros y era un momento histórico muy importante en el cual surgieron muchos artistas, surgieron muchos profesores, surgieron muchas formas de hacer. Pero luego nos llegamos hoy 2020, en el cual nos encontramos también con una cuna, con muchos movimientos sociales muy importantes, con una pandemia que nos está determinando, por ejemplo, en este momento, deberíamos de estar frente a frente y no lo estamos. Ay, sí. Y como usted es un artista que fue formado por todos aquellos que movieron, por algunos de aquellos que movieron este teatro universitario en sus inicios, pues me gustaría saber de usted cómo lo define, cómo lo piensa, cómo se han dado estas transformaciones y cómo lo ve ahora. Sí, sí. Gracias, muchas gracias, Ale, de verdad, al maestra Alejandra, le digo Ale de cariño, con mucho cariño, la estimo mucho, sé que es una mujer muy creativa, he visto algunos trabajos y creo que es una actriz con mucha disciplina, con mucha potencia, ¿no? Y bueno, y que me da gusto que esté en este departamento tan importante para las universidades, ¿no? Que es la difusión cultural, ¿verdad, Ale? Promoción cultural, sí. Promoción cultural. Entonces, pues me da mucho gusto que me dé esta oportunidad un poco de platicar acerca de la universidad, que es un tema que a mí en lo personal me llamó mucho la atención desde el aspecto pedagógico, ¿no? Yo conocí y comencé a conocer la universidad y comencé a comprenderla y toda la problemática que tiene
a partir de los estudios pedagógicos, ¿verdad? Porque los maestros que tuve en ese momento, pues que me formaron, le estoy hablando del 81, creo que no había nacido, maestra, todavía, ¿eh? No, no. Entonces, pues yo era muy, muy jovencito y venía de una escuela popular, venía del colegio de bachilleres, pero afortunadamente en aquel entonces el colegio de bachilleres tenía una planta docente que venía de un gran maestro que era Héctor Azar, que había fundado el CADAC. Y el CADAC tenía docentes que se habían creado en el ANDA o en la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores, ¿no? Bueno, todos estos actores de la ANDA, que son cantidades, son muchos. Creo que los que ahorita, los más grandes, pues surgieron de ahí, ¿no? Uno de ellos, uno de un buen amigo, que es Jorge, el padre del teatro penitenciario, ¿no? Es de esa generación de maestros que no tuve concretamente, pero que en bachilleres sí se perfilaban en ese lugar, ¿no? Con Héctor Azar. ¿Y por qué lo menciono? Porque Héctor Azar, los importantes maestros que comenzaron a darle auge al teatro universitario. Entonces se rodeó de un grupo de profesores, ¿no? De un lado, porque a fin de cuentas la universidad, como cualquier instancia política, siempre ha tenido divergencias y eso es maravilloso, ¿no? Por eso es un trabajo universitario, porque había divergencias, ¿no? Había ideas contrarias en aquel entonces de cómo se tenía que formar a un actor, ¿no? Nada más estábamos hablando del actor, que era el que apenas se descubría, ¿no? Claro. Entonces, estos maestros que yo tuve en el colegio de bachilleres, en el 1, allá por el Rosario, ¿verdad? Porque vivía en el DF, pero el Rosario era así como, híjole, era muy lejos del DF. Yo vivía en Aragón, o sea, en Aragón, con perdón, el pedo, ¿no? El desmadre, era un niño, pues era un joven, ¿cómo decirlo? Vulgarzote, ¿no? Bueno, pero la universidad, entrar a bachilleres con estos maestros, Mario Balandra, Jorge Carrillo, Ana, o sea, un grupo de profesores, maestra. Por ejemplo, Balandra estaba trabajando en aquel entonces en el CADAC y con Jesús Rodríguez. Tenían un grupo de experimentación, porque sí había teatro experimental en México, sí había. Y este maestro o este grupo de maestros fueron los que tuve contacto con ellos y así entro a la universidad en el 81. Ya iba así como que ya conocía a Stanis, como que ya sabía que el teatro se trabajaba con el cuerpo, ¿no? Que ya sabía la forma en que los maestros se relacionaban con los alumnos, que era de otra manera, maestra, era otro contexto, ¿no? Entonces, obviamente, entro a la universidad con en aquel entonces estaba pues Luis de Tavira, Héctor Mendoza, Luisa Josefina Hernández, no sé, un grupo de docentes, Nicolás Núñez ya andaba por ahí, por ejemplo, ¿no? Que de alguna, Julio Castillo, Claro. ¿no? Pues era una banda que yo ni sabía que era tan importante, ¿no? Pues apenas entraba a la universidad. Ellos, todos estos maestros, eran muy jóvenes, como yo ahorita con los más jóvenes, ¿no? Y venían de una locura, o sea, venían
formados por otros docentes, ¿verdad? Pues verdaderamente desquiciados. A ellos les dio clases este maestro griego, Dimitros Sarrás, que era, bueno, uno lee sus cosas, sus teorías, y dices, oye, estaba loco, no sé, ¿no? Pues sí, porque sus ejercicios tenían que ver con esta libertad del actor, con esta libertad del humano joven en el descubrimiento de su ser, eh, no sé si decirlo en contra o a favor de un estatus político que en aquel entonces pues estaba afectando a las universidades, ¿no? No nos olvidemos que las universidades tenían una tendencia anglosajona, una tendencia francesa en la educación, y todo era como muy estricto, ¿no? Las cosas se hacían porque se hacían así, ¿no? Por ejemplo, con Mendoza recuerdo que pues teníamos clase con él y él decía, la clase es a las 12. Quien no entra a las 12 cierra la puerta, ¿verdad? Y entonces, pues como cualquier estudiante universitario, ¿no? En, en la fiesta académica, en la fiesta, ¿no? Usted ya sabe a lo que me refiero, ¿no? Me acuerdo que una vez corríamos, entonces vimos al maestro y corrimos así. Yo me pude meter y atrás de mí venía otro compañero, de verdad, ¿eh? Le cerró la puerta en todas sus narices y nada más oímos cómo se estampa el compañero, ¿no? Y pues todos muy serios, ¿no? Porque ya llegó el maestro, sentados, serios, y, a comenzar la clase, ¿no? Una clase de muchos ejercicios, una clase que Mendoza hacía con nosotros, ¿no? Recuerdo que Mendoza se ponía en este ejercicio como de Cristo, no sé si se acuerda, maestra, 20 minutos, 15 minutos, así. O sea, maestra, la gente se desmayaba, caía. Y entonces acercaba el maestro y decía, pues no nos sirves para mi método, así es que váyase, ¿no? Es decir, sí hubo una generación de docentes en los cuales yo tuve oportunidad y agradezco mucho, donde era una educación conductista totalmente fuerte, vigorosa, no sé si llamarlo violenta, pero muy fuerte, muy disciplinaria, ¿no? Mendoza era muy disciplinario, Castillo era gente de mucha disciplina, no se diga de Tavira, ¿no? Eran maestros muy, muy contundentes, pero conductistas, ¿no? Así era el teatro y así se tenía que quedar, ¿no? Entonces, pues era una época bien interesante, ¿verdad? Eh, los maestros, Luisa Josefina, por ejemplo, era fantástica escuchar cómo iba descubriendo su teoría, ¿no? Porque tuve oportunidad de estar en clases con ella. Y lo que más nos sorprendía es que hablaba de la vida a partir de ella y de sus amores, de aquel entonces, ¿no? Que todos sabemos también que eran bastante interesantes, ¿no? Pero de alguna manera nos formaron a través de la profanación, no de la transgresión, profanar el cuerpo, profanar la mente. Maestra, yo era muy vulgar, bueno, sigo siendo, ¿no? Ok. Pero ¿qué iba a saber un chamaco de 18 años, 19 años, de lo que era encuerarte en el espacio, toquetearte con tus compañeros, ¿no? El maestro entraba al ejercicio, nos toqueteábamos todos, ¿verdad? Pero era bien interesante por la postura que teníamos ante el cuerpo, ¿no? Por la postura que teníamos ante este aprendizaje de
profanar nuestro cuerpo y a partir de ahí tener una transgresión realmente cruel ante el mundo social a donde nos íbamos a enfrentar, ¿no? Por eso uno es como es, yo creo, ¿no? Pero pues, yo estoy hablando de los 80 a partir de mi experiencia, y con toda el interés que tengo de investigar históricamente dónde fue el momento en que entra la pedagogía teatral en nuestro país. No existe realmente una pedagogía mexicana, que es lo que estoy buscando, ¿no? Una pedagogía teatral mexicana, con valores mexicanos, que es toda una discusión, ¿no? Ayer que estuvimos en el Congreso, el sábado que estuvimos en el Congreso de la MIT, pues es bien interesante porque a fin de cuentas todos somos universitarios y los jóvenes que están investigando ahorita, apenas ahorita, están cuestionando las ideas de Stanislavski y están cuestionando el por qué tantos maestros enseñamos a Stanislavski, ¿no? O sea, ¿por qué se convirtió en un gran paradigma? Eso es bien interesante. En el mundo, ¿no? Se convirtió en un gran paradigma en el mundo, ¿verdad? Pero eso me hace reconocer entonces que la universidad es y ha sido el fundamento más importante para la creación de una identidad teatral mexicana. Pero desde mi punto de vista, lo que ha sucedido en la universidad es que se ha vuelto repetidora de muchos argumentos de maestros que si estamos en el posmodernismo, pues ya se cayeron, ¿no? Cuando tuve clases con Margules, pues era bien interesante, ¿no? Porque muy estricto, y cuando todos supimos que el maestro venía de una experiencia terrible de vida, pues comenzamos a comprender por qué pedía que el actor se destruyera. Porque él venía destruido. Claro. Es un maestro polaco. Sufrió la gran violencia alemana. Claro que cuando llegó a México, al menos lo que a mí me tocó de experiencia, pues era muy firme y muy directo en ponernos en un estado incómodo, de dolor, porque él sufría también, ¿no? Entonces mi conclusión hipotética es que si un docente tiene esta experiencia de vida tan fuerte como la tuvo el maestro Margules, pues claro que tuvo que generar un modelo de violencia, ¿no? De desencanto del humano, porque es la única manera, nos decía en clases de dirección, en que uno puede crear cuando está completamente desprotegido. Pero yo le comentaba en aquel entonces que yo no era actor todavía, que era estudiante y que eso me dolía mucho. Dice, pues qué bueno, para que aprenda qué es la vida. Dices, no manches, y no sé si eso me ayudó o no, pero me dio una claridad de lo importante que es el docente dentro de la universidad y el panorama que uno puede tener con la diferencia de docentes universitarios, que ya parece que ya no pasa también, esto es hipotético. En la universidad parecemos los docentes que todos somos iguales, ¿no? O que todos tenemos que pensar igual. Esto corresponde, pues obviamente, a todo un asunto político, ¿no? De política educativa, ¿verdad? Pero la universidad ha tenido una transformación hacia sus discursos hegemonónicos. Ayer me preguntaba una alumna
de la Universidad de Querétaro. Yo estoy trabajando ahorita sobre la transdisciplina y cómo se está integrando a los estudios universitarios. Y me preguntaba que qué tan lejos estábamos de la transdisciplinaridad en las universidades. Yo creo que muy lejos. Porque nada más queremos enseñar unas disciplinas, una o dos. Cuando hay 8,000, dice Nicolás, ¿no? Este autor que define la transdisciplinariedad, hay 8,000 disciplinas ahorita ya en Latinoamérica, donde todos nosotros, los que estudiamos teatro o los que estudiamos arte o los que estudiamos ciencias, tenemos que saber qué hay entre una disciplina y la otra. Ya no es integrar metodologías como la interdisciplina, ya no es saber que existen las disciplinas como en la multidisciplinariedad, sino ahora es saber qué hay entre una disciplina y otra, ¿no? O sea, es que eso es bien interesante. ¿Qué hay entre un proceso educativo, entre lo que uno enseña y lo que uno aprende? Entonces, realmente la universidad sí ha tenido como una pequeña involución a sus procesos en la formación de artistas teatrales, porque estamos repitiendo desde hace mucho tiempo las mismas estructuras educativas, ¿no? Es decir, yo conozco a 20 alumnos de Margules que siguen repitiendo a Margules. Conozco a 20 profesores del maestro Mendoza, que el maestro Mendoza genera su estructura a partir de Stanislavski. Entonces, conozco a 20 Stanislavskis, ¿no? Y así puedo mencionar, yo soy chejoviano. Ay, sí, chejoviano, ¿no? O sea, me considero un actor que sigue mucho a Michael Chejo. Y habemos como 20 maestros que enseñan a Michael Chejo. O sea, diferente, pues, ¿no? Pero seguimos repitiendo como las mismas ideas, ¿no? Y lo que está pidiendo la transdisciplinariedad en el mundo, como la misma posmodernidad lo está planteando en el mundo, pues que eso ya se cayó. Ya no le funciona a los chavos de ahorita, se asustan. Son jóvenes que se asustan, están asustados por el mundo, están asustados, esto es hipotético, obviamente, es como yo lo percibo, el estudiante universitario ya no es revolucionario, ya no hace falta ser revolucionario, cuando creo que es importante, ¿no? El maestro docente, ya nada más investigamos cosas muy limitadas, ¿no? Ya no están estos docentes como de Tavira, como de Margules, como Mendoza, como Castillo, que en lugar de estar estudiando disciplinas, estudiaban filosofía. Y eso era genial. Tenían otra perspectiva, ¿no? No sé, por ahí sería como la idea que estoy tratando como de armar ahorita, ¿no? Ale. Y respecto al producto, porque de alguna manera el teatro universitario se tiene que definir a partir de lo que egresa. Leía un artículo de Francisco Beberido, por ejemplo, que decía que ahorita está muy determinado el teatro universitario, pues, de qué escuela sale y cómo está subsidiado, por así decirlo, o sea, tiene un sello, y qué es lo que egresa. Y hacía una categorización, incluso en donde colocaba y discutía los tipos de calidades que puede tener este teatro universitario, y cómo la experimentación de repente se va quedando un poco rezagada o se queda en los márgenes de cierta teoría repetitiva. Sí. Pero a mí me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿en qué momento el teatro universitario tomó, bueno,
es lógico que tenía que tomar una identidad distinta con el paso del tiempo, que tenía que modificarse de alguna manera. Habla de que ahorita los alumnos ya no son revolucionarios, aunque estamos en un 2020 donde empiezan a surgir, bueno, desde el año, algunos años, ya se empieza a notar cierto trato, cierto pensamiento que quiere evolucionar, lo siento a veces un poco lento, pero estamos en un 2020 que está modificando muchas cosas. ¿Qué pasó por ahí en los 90, por ejemplo? Los 90 y los 2000, recordemos que estaban antes las muestras estatales, las muestras regionales y luego las muestras nacionales, y había un montón de festivales en muchas partes, las Sí, comunidades teatrales convivían de ciertas maneras, y de repente llegó por ahí los 90 y empezaron a desaparecer todas estas muestras. ¿Y eso cómo afecta? ¿Cómo afecta en el hacer? ¿Cómo afectó entonces ahora un teatro universitario? Yo lo siento a veces muy bien portadito, en un sentido académico, respetando la norma, respetando los conceptos de algún teórico, respetando incluso ahorita ya una forma de moral, que es muy contradictorio que en un siglo XXI de repente tengamos otra vez estos choques ideológicos, ¿no? Todavía algún pensamiento muy doble moralino y está el otro que está otra vez tratando de empujar los derechos, la ideología, otro tipo de lenguajes, pero seguimos en este encuentro. ¿Qué pasó por ahí entre los 90 y los 2000? Si usted lo eh, recuerda. sí, 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 todo esto son a partir de investigaciones, por lo tanto son cuestiones muy hipotéticas. Ujú. Son presupuestos, ¿no? Son supuestos bien fundamentados. Hay algo que acaba de mencionar bien importante, maestra, es decir, el teatro universitario se definió porque daba las pautas estéticas a partir de trabajos experimentales, realmente experimentales, que eran guiados, por ejemplo, yo trabajé mucho, un año, con el doctor Gabriel Báez, cuando apenas estaba generando su teoría del teatro personal, que después lo retoma Vivi Telas para hacer su biodrama, Ujú. es decir, los trabajos que hacía Gabriel con Nicolás Núñez, con el doctor Oscar Zorrilla, que ya estaban hablando desde aquel entonces de la transdisciplinariedad que apenas estamos entendiendo nosotros ahorita, o que apenas yo lo estoy descubriendo junto con otros docentes, ¿no? Pero el teatro universitario era 80% experimental, porque los maestros estaban en ese proceso de romper estructuras muy modernas, europeas, que estaban determinando el comportamiento estético del universitario. Por lo tanto, este teatro experimental universitario, revolucionario, me refiero a la evolución a partir de algo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, este teatro experimental, este teatro universitario, daba las pautas, al menos en los 80s, daba las pautas al teatro comercial. Eso era muy interesante, ¿no? Es decir, el teatro universitario daba pautas al mundo teatral, al teatro comunitario, un trabajo maravilloso de una directora que se llamaba Alicia Martínez Medrano, creo, una de las pioneras, el nombre no lo tengo muy seguro, del teatro comunitario, fue la primera que monta un clásico, ¿verdad? En la comunidad de Tabasco, allá por Tabasco, un Hamlet, algo de Shakespeare. Bueno, el asunto es que hace un trabajo con ellos
se los lleva a Nueva York, porque además en aquel entonces el gobierno apoyaba estos trabajos, sí había un apoyo gubernamental, sí había un departamento encargado de darle camino a todas estas exploraciones del teatro universitario, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tuvimos para que este teatro comenzara a detenerse, desde mi punto de vista, yo creo que tiene que ver con la política, ¿no? Con la política educativa. La política educativa a nivel universitario es la que va a decidir si todos estos investigadores que va a egresar la universidad van a tener las capacidades o las competencias o las habilidades para poder definir un teatro mexicano a partir de diferentes metodologías. Pero eso no se logra porque a partir de los 80s, yo salí en el 86, ¿no? Comenzamos o comenzó la educación universitaria a ser, a crear íconos docentes sin la experiencia para poder determinarla. Es decir, esta famosa industria cultural que se comienza a crear efectivamente a partir de los 80s, en los 90s la industria cultural, es decir, me refiero a la industria teatral oficial. Esta industria teatral oficial comienza a generar de manera personal una serie de docentes que solamente por la experiencia actoral eran considerados como docentes. Y entonces entran a las filas universitarias y se pierde este camino experimental. Y se pierde porque estos profesores que vienen preparados solamente en un área de la actuación, ¿verdad? Pierden todo el asunto fenomenológico que tenía antes la universidad y que ahora se convierte en un estado de conocimiento solamente de ese profesor, nada más. Uh-huh. Y ahí se pierde este espíritu aguerrido de revolución, porque nada más lo que le interesa a estos docentes es el estado emotivo, ¿no? Siéntete, cómo te duele, no te duele, quién te hizo daño. Y entonces además el alumno lo pide. La terapia, ¿no? Sí, o sea, eso es terrible, ¿no? Hay una película que yo siempre pongo de ejemplo, ¿qué es un buen docente en los 90s, ¿no? ¿Qué es un buen docente? Y a partir hasta la fecha, ¿eh? Un buen docente es aquel que te maltrata, ¿no? Que te mete en un pedo y te dice, a ver, clávate ahí, o haz mucho ejercicio, cabrón. Entonces, los estudiantes comienzan a tener este pensamiento que yo le comienzo a llamar, junto con un concepto de Paulo Freire, una educación bancaria. Es decir, nada más fíjate, yo te meto en tu cabeza ideas de que el teatro no es revolucionario, en el teatro no se investiga, en el teatro universitario a partir de los 90s nada más se siente, ¿no? Entonces hay una película que se llama Splash o Splish, claro, sí. ¿no? Donde este maestro de música madrea al baterista y al baterista le salen sangre, ¿no? Bueno, es una imagen que hipotéticamente se sigue conservando, como yo lo veo, en las universidades. Enseñar a través del dolor, del sufrimiento, pero del sufrimiento tuyo, sin importarte lo externo. Eso pasa mucho a partir de los 90s. Y entonces tenemos muchos maestros de actores famosos, ¿no? Muchos.
muchos. Digo, no me gustaría mencionar a nadie porque Ok. no vamos a herir susceptibilidades, porque además es otra cosa. Esto hace que los maestros dejen de enseñar procesos metodológicos de las disciplinas y nada más se radicalizan en el dolor clínico del alumno, o sea, como una terapia, maestra. Entonces, si el alumno no siente que lo metan en este asunto de su mamá, de su papá, de los hermanos, de la violación, y además que lo madreen, ¿no? Pues entonces cree que no viene formado. O sea, por esta relación psicologista que tiene o que comienza a tener el teatro a partir de qué, del 2010, maestra, 2009, ¿no? Y lo comento porque yo tuve la oportunidad de estar en un grupo muy bonito donde estaban muchos alumnos del CUT, alumnos del ENAT, comandado por Boris Schoeman, donde se fundó la Compañía de los Endebles. Y entonces estas pláticas era muy común que las tuviéramos, ellos eran más jóvenes, los Endebles, obviamente eran un poco más viejitos, ¿no? Pero ya los alumnos ya no hablaban del estado social en que se encontraba el CUT en aquel entonces, que también ya estaba cambiando muy radicalmente y que ya cambió ahorita radicalmente, sobre esta conducta que tenía ya o comenzaba a tener el CUT de condescendencia ante lo social, ¿no? Lo social pasaba y se metía más en este asunto emotivo, ¿no? Y que los jóvenes se daban cuenta precisamente de este problema, pero yo creo que es ahí el cambio terrible hasta nuestros días, donde se sigue pensando en estos profesores famosos, o actores famosos, ¿no? Que pueden guiar, y no lo dudo, que pueden guiar la formación de un artista universitario, pero se les olvida la otra parte, la que pide la universidad, la parte social. El universitario, recuerdo muy bien, y ahorita lo podemos comprobar en muchas teorías pedagógicas universitarias, en cuanto al teatro, hay poquitas, el teatrero, el teatrista universitario es el responsable de darle a la sociedad elementos a través de sus prácticas escénicas, porque el artista teatral se convierte en un dispositivo de lucha para hacer conciencia en el pueblo, en el público, para quitar esta palabra que molesta mucho ahorita en lo posmoderno, en que el pueblo tenga otra vez estas posibilidades empáticas de entender un problema social, pero no de enseñar el problema social, que es un asunto complejo. Es decir, uno cree que por montar nosotros los pobres, ¿no? Y ustedes los ricos en teatro, ya estamos hablando de una lucha de clases. No, 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 no. Es mucho más complejo, ¿no? Hay que plantear lo que se planteaba antes, el discurso estético revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí como que el asunto. El cambio político de las pedagogías educativas universitarias en la selección de sus docentes. Yo sí creo en el docente, maestra, y lo voy a seguir creyendo. Yo creo que es bien importante, aunque estemos en línea, yo sí creo en el docente, yo defiendo la ética de estos docentes, ¿no? Es decir, de estos docentes que obviamente si vamos a estar en contra, no en contra, si vamos a criticar. La pedagogía teatral crítica tiene que ver con eso. Es decir, yo veo un problema y no digo me gusta o no me gusta.
O sea, hago un análisis social, político, de por qué está ocurriendo esto. Pero a veces los organismos institucionales, universitarios, no lo ven así, porque también se está perdiendo esa cualidad del responsable universitario, del artista, ¿no? Que creo que es bien importante. Yo creo que es fundamental. No podemos perder de vista que efectivamente en México existió un CLETA, pero que fue desaparecido, ¿no? Porque era el CLETA, junto con todo el movimiento que había en Centroamérica, en Latinoamérica, del teatro comunitario, el Rajatabla en Brasil, ¿no? Que eran grupos que venían luchando a favor de un pueblo. Ahora, con esto no digo que todos nos dediquemos a eso, pero la universidad sí forma parte de generar artistas comprometidos con la idiosincrasia de la comunidad para sacarlo de su ignorancia, ¿no? Que sea un pueblo más culto. Yo creo que el teatrista universitario tiene esa responsabilidad, ¿no? Y creo que en los 2000, a través de esta selección de profesores que viene ya determinada por una cultura política, por una política educativa, comienza a quitarle estos factores de análisis, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Ok. Y La también onda. cómo llegan los alumnos, ya vio ya nos explicó cómo pueden llegar los maestros, algunos, cómo llegan los alumnos con una idea distinta de lo que es el quehacer teatral. O sea, el melodrama ha influido de una manera, yo creo que si tendríamos que definir a la televisión y el teatro de México es a partir del melodrama. Se hace muy bien en los términos fársicos que se construye, se hace muy bien y pareciera que es lo más comprensible para la cultura en general, hablando de México. Y los alumnos, y el espectador también llega buscando el melodrama. De repente lo veo como un factor bueno, benéfico, a veces me achata esta posibilidad de reflexión. Eh, a veces siento que no puedo dialogar con otra persona más allá del mero melodrama. Sí. Pero además, pues es el cine mexicano, o sea, es lo que siempre se ha construido. Incluso creo que los momentos en los que a lo mejor se pudo medio romper estas estructuras e insertar un pensamiento analítico, reflexivo, de guerrero, un entrenamiento actoral de guerrero, un entrenamiento también para el espectador de guerrero, pues Sí. fue justamente entre estas épocas, entre los 60s y los 70s, Sí. fueron cuando esta formación de públicos, formación de actores, formación de docentes, tenía que ver con la experimentación, con una transgresión, con un trabajo energético muy bien definido, tomando como modelos europeos a lo mejor a Grotowski, que es muy importante la labor de él, cómo se puede definir, o a Meyerhold, como los mejores alumnos, el mejor alumno de Stanislavski fue Meyerhold, precisamente porque lo contradijo, ¿no? Sí. Y ese tipo de pensamientos pareciera que no terminan de llegar a México y seguimos muy enraizados a un tipo de hacer, de pensar y de sentir que no nos hemos movido. Y sí, definitivamente, pareciera que el pensamiento revolucionario se ha ido quedando un poquito atrás. Yo tengo la esperanza de que evolucionen. Creo que 2020 es un momento muy importante Sí. en el cual tenemos dos opciones, o salirnos de la pantalla en algún momento, literal, Sí. Sí. o nos sometemos a la pantalla como en este momento lo estamos haciendo. Sí. O sea, creo que el teatro universitario, el teatro en general, que el público, el humano en general, estamos en el momento en el que podemos decidir, ¿nos quedamos dialogando así o somos consecuentes con el
espíritu, la ideología revolucionaria, con la responsabilidad de libertad, y entonces salirnos de la pantalla y generar, no sé, otros, ya no quiero decir lenguajes, porque ya incluso la academia se esconde bajo esos términos. Vamos a generar nuevos lenguajes, el teatro posmoderno, el teatro virtual, pero cada vez me siento un poco más alejada, a pesar de que hay mucho, más alejada de las técnicas. O sea, recuerdo esos momentos, yo empecé a hacer teatro, porque cada vez que entraba a la sala, yo no quería, no sé si la obra era buena o mala, yo no quería que terminara nunca. Sí, sí. Y eso es algo que no me pasa ya. ¿Sí? Sí. Veo, no nada más veo espectáculos que no se quieren cansar. Veo actores que no quieren sudar. Sí, veo actores que, ¿me explico? El espíritu del guerrero está muy lejano del actor como lo está del ser humano. No sé si me explico. Sí, totalmente. La estructura de nuestro país educativa está muy determinada hacia los beneficios de unos cuantos. Y esto no es una cuestión que esté escondida, es algo que vemos, ¿no? Pero hay algo bien interesante, maestra, al menos lo que aprendimos en aquellos tiempos, que los grandes movimientos universitarios realmente han venido de provincia. Interesante. Es bien claro todo lo que se producía en provincia, que llegaba al DF entre 80s, 95, ¿verdad? Y de alguna manera los que veíamos ese teatro que venía de provincia, me acuerdo mucho ¿cómo se llamaba esta maestra? La veracruzana, la compañía veracruzana del principio, la infantería veracruzana, ¿cómo era? Era un grupo muy fuerte de investigación que traían al DF trabajos maravillosos, la Universidad de Sonora, ¿no? En fin, no todas las universidades, pero la mayoría de ellas generaban en sus discursos trabajos de experimento que luego venían al DF y se juntaba con el experimento que hacían aquí. Pero los grandes movimientos se juntaban a partir de lo que se hacía en provincia. Yo creo que, el sistema se dio cuenta de esto y comenzó a mandar maestros apoyados por una industria cultural. Cuando me refiero a industria cultural, es lo que menciona Carballeda en un trabajo que tiene bien interesante sobre esto. La industria cultural no es grave, es maravillosa, ¿no? La industria cultural tiene que ver con todo lo oficial, pero todo lo oficial está determinado por un sistema organizativo que a veces lo que importa son los números y no el producto, ¿no? Entonces, esto es muy fuerte porque comienzan a mandar estos son supuestos, comienzan a mandar a provincia estos docentes poco experimentados para encaminar a un profesionista que se va a dedicar al estudio interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario del humano en acción, ¿no? Entonces, obviamente, lo que produce es una serie de alumnos tímidos.
O sea, si de por sí ya tenemos una timidez social, la universidad, como todos sabemos, es un micro de toda una manifestación organizativa que hay en el mundo, ¿verdad? Las universidades son sociedades micros de una sociedad más grande. Se repiten las mismas estructuras, ¿no? Entonces, obviamente, si el alumno entra confundido con algo tan maravilloso como mencionaste, maestra, que es la televisión. Este autor japonés, junto con retomando las ideas de Lipovetsky y las ideas de Bauman, ¿verdad? Mencionan que obviamente la televisión, pues la televisión la ve el pueblo, o sea, el pueblo ve lo que callan las mujeres, el pueblo ve Laura en América, ve las telenovelas, porque no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, obviamente, el sistema es bien inteligente y dice, bueno, pues hay que llevarle melodramas, ¿no? Y entonces, créanme, háganme un alumno melodramático, ¿verdad? Donde sufra igual, donde sufra su formación igual como la sufre en la telenovela. ¿No? Estoy lastimado por mi mamá porque mi mamá me hizo mucho daño y entonces en la obra y dices, espérate, hay que salirnos de ahí, ¿no? Porque si no vamos a seguir generando este pensamiento melodramático, porque es un pensamiento, está lleno de percepciones, de sentimientos, de estados de ánimo. Entonces, claro que el alumno lo que está persiguiendo es qué está bien y qué está mal. Y ante esa significación, este binomio terrible del humano, pues entonces todo lo meten ahí, ¿no? Entonces está mal que yo me vaya a chupar, o sea, no es así. La vida no es así, la vida no es melodramática, la vida es. Y fue lo que se perdió y lo que se está perdiendo en estos 2020, ¿no? O sea, ya no se estudia la vida, sino nada más al individuo en su mundo, ¿verdad? Y se pierde de lo otro. Hay alumnos bancarios, diría Freire, ¿verdad? Alumnos que solamente quieren que le digan qué hacer. Se ha perdido la actividad universitaria de investigación. El alumno ya no investiga. ¿Por qué? Porque ve este mundo de Google, ¿no? Dice, no sé nada. Si yo sé que no sé nada ahorita, estos nuevos jóvenes dicen, está terrible la información. No, pues siempre ha sido así, pues, ¿no? Nada más que ahorita con un dedo, pues sale todo. Antes teníamos que ir a los libros y irte a la Veracruzana y viajar a no sé dónde para conseguir el libro de Grotowski, ¿no? Claro. Ahora no. Entonces hacemos alumnos temerosos de todo, de vivir, temerosos del contacto, temerosos del sentir, porque luego lo limitan en bueno o malo. Y yo les digo a mis alumnos, la vida no es bueno ni malo, pero nuestra cultura bomberil, así le diría por ahí un autor surrealista, tenemos una cultura bomberil que tenemos que erradicar, ¿no? Porque a fin de cuentas no hay ni buenos ni malos en el mundo. Hay hechos, hay circunstancias, nada más. Y esas circunstancias pasan. El humano no nos podemos encasillar, que obviamente el teatro se acostumbró a eso, a encasillar, ¿no? Este es así, este es así, este es así. No, hombre, pues si la vida es mayor y más ahorita en el 2020. Maestra, ya tenemos el primer cyborg en Inglaterra, ya registrado, ¿no? Y lo que está tratando de hacer la universidad en el congreso donde está ahorita maravilloso, es que tenemos el doctor Adame, que es un doctor que sigo mucho, al doctor Nicolás Núñez, que sigo mucho, es que hay que volverle a dar al humano el carácter de humano.
Si ya lo mató Foucault, bueno, nosotros no lo vamos a matar, dice el doctor Abad, ¿no? Vamos a darle esperanza al humano, vamos a darle esperanza con el trabajo de Nicolás Núñez de que el humano es parte de un cosmos, no es solito en su sociedad con su mamá sufriendo. Pues sí, porque eso lo ven las telenovelas, ¿no? Pero los alumnos están llegando así, en todas las ciudades y en todos los sistemas universitarios, hipotéticamente, y que es importante erradicar, ¿no? Es importante quitar este dramatismo del comportamiento del docente con el alumno. Hay que quitarlo ya, porque eso es lo que está lastimando la creación, la desconfianza. Están creando desconfianza entre el maestro y el alumno. No, antes no lo teníamos, confiábamos y hacíamos de todo y nos ponían ejercicios bien cabrones, y nadie se asustaba y veníamos de culturas populares, de culturas de tradición. Mi padre mi madre es de pueblo. Y la Virgen de Guadalupe estaba arraigada y aunque me dijeron mis maestros, mata a la Virgen, mata a tu papá, mata a tu mamá. No, yo decía, no, cabrón, no lo va a matar, ¿no? Y era una defensa, y ellos lo aceptaban. Y por eso teníamos la posibilidad, maestra, de meternos en las locuras corporales que propone Artaud, que propone Grotowski, que propone Nicolás, maestra, ahora ya no. Ahí está, creo que ahí está el asunto. Esa época fue muy peligrosa mundialmente. Hubo 68 en México y 68 en todo el mundo, así como hubo 1971 en todo el mundo. Pero estaba pasando algo, la liberación del cuerpo. La liberación del cuerpo era también una liberación ideológica y las tendencias teatrales eran muy físicas. Eran muy físicas. Había una exploración física, había una exploración del cuerpo muy importante, chamánica, estaba muy de la mano con lo chamánico, con lo ritual, y al mismo tiempo con una connotación social, y al mismo tiempo buscando la estética. Entonces, pues sí, se hacían unos experimentos increíblemente maravillosos, y de repente estos tres se volvieron, que era uno solo, se volvieron individuales y por ahí nos perdimos. Sí. Y ahorita, pues volver a recuperar el cuerpo, pues parece una utopía, ¿no? Es un sueño guajiro, pero es finalmente lo que están invitando a estos investigadores que usted menciona. La recuperación del cuerpo para regresar a la recuperación del territorio del cosmos, al territorio de la mente y del espíritu. O sea, volver a regresar a ese llamado chamánico, que recordemos, el origen del actor es el chamán. Así es. Sí. Eso es bien profundo lo que está comentando, maestra, porque de verdad ahorita en la conferencia del doctor Adame de Nicolás, pues están mencionando esto, ¿no? Es decir, si no regresamos a estos orígenes míticos y rituales del trabajo del actor, y al decir del trabajo del actor es el trabajo del docente, y cuando digo el trabajo del docente, el trabajo del actor, es del trabajo comunitario dentro de una estructura de aprendizaje y de enseñanza. Si no regresamos a esto, pues vamos a reafirmar otra vez estos estados morales, ni siquiera éticos, de la educación, o sea, el deber ser, el comportarme correctamente. De hecho, en el lenguaje de los alumnos hay una palabra que es el buen decir en el teatro, ¿no? Y dices, bueno, eso ya es desde hace mucho tiempo, no manchen, ¿no? Y si estamos hablando de la recuperación del humano, claro que los trabajos de exploración, de experimentación del cuerpo, ¿verdad? Pues tienen que ser en la universidad,
¿Con quién? Pues con el que estudia, con el alumno, con el maestro, con la autoridad. O sea, ahí tiene que haber ese proceso. Da mucho terror, maestro, porque uno se vuelve a descubrir su cuerpo, el cuerpo, lo está mencionando también Dubati, lo está mencionando, se está mencionando otra vez el regreso del cuerpo, del humano, pero del humano del 2020. Y yo como un ser de los 80s, el encontrarme con estos jóvenes deseosos de encontrar qué pasa entre el 80 y el 2020. O sea, ¿qué pasa entre mi generación y los jóvenes del 2020? Es bien interesante. Estoy sorprendido. Me vuelvo más vivo, me vuelvo más riesgoso otra vez. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Adame. Volvemos a reconstruirnos como ochenteros en estos alumnos, porque no es en todos, lamentablemente. Es en algunos, ¿no? Digo lamentablemente porque las generaciones de los 80s universitarias, en el DF, en Veracruz, en Sonora, en Chiapas, ¿no? Parecía que pensábamos igual. No, era el momento. Era el momento en que el pensamiento se unificaba. Ahora no. Ahora es bien difícil encontrar jóvenes que no sean ni buenos ni malos. Yo soy muy esperanzador, como lo planteaba el maestro Adame. El teatro no se ha perdido, el teatro está ahí. ¿Está pasando otra cosa con lo virtual? Sí, pero el teatro, cuando regresemos, está ahí. La industria cultural es la que se está quejando, pero el teatro de investigadores que estamos haciendo en otro lugar, ahí está. El teatro oficial, pues está cayendo, porque pues obviamente de eso se mantenía, pero los investigadores estamos pensando que el teatro está ahí, ya va a llegar otra vez con más bríos, con más esperanza de que conozcamos al humano y el cuerpo del humano. Y el cuerpo del humano es el cuerpo, como dice la transdisciplinariedad, del niño y del viejo. Ese es el cuerpo que hay que volver a construir. Ya no hay que ya no se segrega, ya no se parte como lo partió el psicoanálisis, ¿no? Como lo partió la psicología. Hay que volverlo a integrar. Es un asunto holístico. Todo se vuelve a integrar para que el humano vuelva a renacer a través de estas nuevas generaciones que están egresando de la universidad, ¿no? Este espíritu chamánico, ¿cómo se dice? Donde entra el chamán junto con el espectador, porque entonces ahí es donde viene. El espectador entonces se va a dar cuenta que vuelve a entrar a un asunto realmente de la mise en scène, es decir, de la misa en escena, de una misa que me va a recrear mi espíritu y no solamente mi razón, ¿no? Por ahí podría ser como la idea. Pues maestro, ha dejado una premisa muy alta para las universidades, para el teatro universitario. Sí, Ojalá lo podamos lograr, ojalá se pueda lograr. seguro. Ya se hizo muchas veces, en realidad, Sí, esta búsqueda sí, y se ha sí. logrado. La ventaja de las universidades es que son el espacio idóneo para pensar y repensar y conflictuarse y volver a Sí, pensar y sí, agarrarse y sí, volverlo a hacer. sí, Así tienen que ser las universidades con ese nivel de impacto, de discusión, sí, de autorreflexión, de autocrítica. sí, Entonces, digo, con todo lo que lleva, porque además está conformada por humanos, sí, y conforme evolucione el humano, los sistemas tendrán que evolucionar. Pero usted sí, nos ha dejado una premisa muy grande porque entonces le compete al ser humano y le sí, compete al docente, al sí, actor y al sí, alumno
esta recuperación del cuerpo y del cosmos, de regresar al hombre como centro del universo, en el sentido cosmogónico, religioso, ritual, mejor ritualista, para no meternos en cuestiones, en otras cuestiones. Pues la premisa es muy alta, maestro. Esperemos que lo volvamos a platicar más adelante. Seguro. Esperemos que seguro nos encontramos muy pronto para hacer maestra. muchas cosas. El tiempo se me fue rapidísimo. Es un gusto escucharlo, es un gusto verlo con salud y contando todas estas anécdotas increíblemente maravillosas sobre la historia de nuestro teatro reciente, que además es la historia reciente del teatro mexicano. Y creo que nos podríamos pasar horas aquí. Hombre. Lo vamos a hacer pronto. Lo vamos a hacer muy pronto, seguro que sí. Mucho tiempo. Con más. Maestro, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer que haya aceptado esta invitación, que haya dado su tiempo y sus conocimientos y sus experiencias tan reveladoras y tan polarizadas en el esquema de lo que es el deber ser, la academia, la experiencia, o sea, son muchas posturas de un ser humano, de muchos seres humanos, que todo el tiempo estamos repensando el teatro para ver cómo podría ser y cómo puede ser útil para la sociedad y para el individuo, ¿no? Entonces, creo que hemos desatado muchos hilos de una manera, pero muchos que no terminamos de deshebrar. Evidentemente no vamos a arreglar el mundo, pero creo que se presta para muchas discusiones, para muchas reflexiones, y espero sobre todo que sea útil para las personas que nos ven. Seguro, maestra. Seguro. Muchas gracias, maestra Ale, de verdad. Me gusta lo que hace y creo que con su creatividad, y no me gusta echar guayabazos porque no estoy acostumbrado a eso. Creo que es una mujer muy valiosa, maestra, como docente. Lo creo mucho, de verdad, y más por la actividad que realice. Y ojalá un día hagamos teatro juntos, maestra. Ojalá. Sí, por favor. Podamos encontrar y hacer algo con estas ideas, que sería genial, sería genial. Sí, muchas gracias. Portarnos mal en escena sería la siguiente premisa, ¿no? Sí, así se va a llevar nuestro performance. Portarnos mal en escena. Ya pusimos nombre. Pues ahora a ponernos a trabajar en ella, entonces. Vale, maestra, claro que sí. Muchísimas Vamos a estar gracias. en contacto. Muchas gracias. Gracias por todo. Que esté muy bien. Cuídese mucho. Nos vemos pronto.